toda gran idea, en el fondo, es una historia, ¿no? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en una de esas. Vamos a desarmar pieza por pieza la arquitectura narrativa de un texto fundamental. Un texto que intenta explicar nada menos que el origen, el conflicto y el destino de la humanidad. Es una historia que se atreve a responder preguntas gigantescas. Y miren con qué pregunta arranca todo. Es quizás una de las preguntas más humanas que nos podemos hacer. Lo interesante es que el texto que analizamos hoy no le saca el cuerpo, para nada. Al contrario, va construyendo una respuesta paso a paso como si estuviera armando un gran rompecabezas. Así que, ¿qué tal si empezamos por la primera pieza? Y aquí viene lo interesante. La historia no empieza con el problema, no. Empieza con la promesa. El punto de partida que nos plantea es un estado de, digamos, armonía total, de un propósito perfecto. A ver, veamos cómo se construye esa base. Ok, la idea central, el pilar que sostiene todo esto, es muy clara. La humanidad no es un accidente. No. Según este relato, la creación responde a una intención muy específica. Existir en una relación directa, sin barreras, con un creador. Y para sostener esta idea, el texto va directo a una fuente clave, al Génesis. Este pasaje que vemos es de hecho la piedra angular de todo el argumento. ¿Por qué? Porque establece que la humanidad fue hecha a una imagen divina. Y esa idea, es lo que la distingue de absolutamente todo lo demás. Y justo aquí, la narrativa le suma otra capa, una capa mucho más personal si se quiere. Con esta segunda cita, el argumento da un giro. Ya no es solo un acto de creación, sino un acto que, según el texto, está motivado por el amor. Y tiene un fin todavía más profundo, la adopción. O sea, la idea que se presenta no es solo la de crear, sino la de formar una familia. Pero bueno, después de pintar este cuadro tan ideal, la narrativa mete un freno y nos presenta un punto de quiebre. Justo aquí es donde esa armonía se rompe y la historia pega un giro bastante dramático. El catalizador de todo este cambio se define con una sola palabra: pecado. Pero ojo, es súper importante ver cómo lo define el texto. No lo presenta como un simple error o un despiste. No, para nada. Lo enmarca como un acto consciente de rebelión, que nace de la desconfianza. Y este cuadro comparativo, lo resume todo, ¿no? La narrativa nos pone frente a un antes y un después que son radicalmente opuestos. Se pasa de una conexión total, de vivir en la presencia de Dios, a un estado de fractura, de separación. El cambio es, de verdad, absoluto. Y con esta cita, el argumento da otro paso fundamental. La idea que se plantea es que esa rebelión no fue un hecho aislado, de una o dos personas y ya. No. El texto afirma que esto se convirtió en una condición universal, algo que según esta visión afecta a toda la humanidad y la deja privada de esa conexión original. Claro, una condición universal como esa, por supuesto, tiene que tener consecuencias. Y a eso vamos ahora. La tercera parte de la narrativa se dedica a detallar precisamente cuáles son los resultados directos de esa relación que se rompió. El texto es muy específico y detalla dos consecuencias principales. Por un lado, la muerte física, o sea, la introducción del sufrimiento, de la enfermedad, de la mortalidad en el mundo. Y por otro lado, algo que se define como muerte espiritual, esa separación, digamos, definitiva de la relación con Dios. Y para atar todos los cabos, el texto presenta este pasaje como la pieza que cierra el argumento. La lógica que propone es una cadena de causa y efecto muy directa. Un acto de pecado introduce la muerte en el mundo, y esa muerte, a su vez, se extiende a toda la humanidad. Así es como este relato explica por qué la muerte es una experiencia universal para todos. Entonces, resumiendo, tenemos el problema, la causa y las consecuencias, que son bastante devastadoras. Pero justo cuando el panorama parece más oscuro, más sombrío, la narrativa nos dice, un momento, que esta es solo la primera mitad de la historia. Y el texto lo deja clarísimo, ¿eh? Es casi como el continuará al final de una película. Es un final en suspenso, y es totalmente intencionado. Se nos ha planteado un problema de una escala, cósmica, pero al mismo tiempo se nos asegura que la historia completa, no termina acá. Y así, la narrativa nos deja con esta pregunta, flotando en el aire. Después de detallar todo el origen del problema, la propia estructura nos empuja a pensar, ¿y la solución? ¿Cuál es? Pero esa respuesta, según este relato, es una historia para otro momento. Gracias por habernos acompañado en este análisis.